¿Quién paga el ajuste? ¿Quién paga la crisis? Sergio, adelante. Bueno, lo primero que quiero compartir es la profunda satisfacción y alegría de estar en este equipo, en el que yo lo puedo estar porque soy el organizador, digamos, ¿no? Pero realmente muy satisfactorio porque somos de la convicción de que nadie piensa bien solo, de que para pensar bien hay que pensar juntos y hay que pensar juntos haciendo. Y todos quienes estamos acá, en nuestros respectivos ámbitos, son mujeres y hombres comprometidos con el hacer con relación a los derechos, con relación a la dignidad humana, con relación a enfrentar la injusticia. Entonces, en ese marco, pensar, bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando a nuestra sociedad, a nuestro pueblo? ¿Quién está pagando la crisis? Y bueno, y entonces uno tiene que dialogar con la realidad. Yo creo que ahí es importante dialogar con la realidad, ver qué la realidad nos está diciendo, independientemente de lo que esas balas invisibles que vienen de las metralletas mediáticas están disparándolo sobre los cerebros de las personas, ¿no? Hablar con la realidad independientemente de lo que nos digan los grandes medios. Y la realidad lo que me dice es que en el último año tenemos 100.000 nuevos pobres que se suman a los 300.000 que ya había. Y entre los que hay 30.000 que son niños y niñas. Son unos 70 gurises por día que pasan a estar por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, eso es lo que me está diciendo la realidad. ¿Son esa gurizada la responsable de la crisis? ¿Alguien puede sostener eso con seriedad? No. ¿Y entonces por qué son ellos los que la tienen que pagar? Hay 200.000 familias trabajadoras que hoy están en la circunstancia del desempleo. Están en el desempleo en una sociedad en donde los trabajadores y las trabajadoras solo pueden comprar cosas a partir de la venta de su fuerza de trabajo, es quedar afuera de la sociedad. ¡Afuera! Entonces yo miro esa realidad. Y después miro la otra. ¿Y qué veo en la otra? Que los frigoríficos facturaron 300 millones de dólares. Que las exportaciones, hay un grupo del sector del agronegocio exportador que en marzo aumentaron el 25% de las exportaciones con respecto al año pasado. Y que en el primer trimestre vendieron 19% más que el trimestre del 2020. Entonces, hay gente que está pagando la crisis, hay un sector de la sociedad que está pagando la crisis y hay otro sector que no la está pagando, que son los mayores. Fernanda, sin duda que además de la Secretaría de Derechos Humanos, el sindicato al que vos pertenecés, gastronómico, hotelería, ese sector ha sido muy impactado por esta crisis. ¿Cómo ves esto de quién paga la crisis, las perspectivas? Bueno, dentro de los que pagan la crisis, sin duda, uno de los sectores es el mío, ¿no? Los gastronómicos y hoteleros y todo el sector turístico está muy golpeado y se da un fenómeno durísimo de pérdida de puestos de trabajo en un sector donde además habemos 25.000 madres, que la mayoría son jefas de hogares, o sea que esto que señalaba Sergio de la cantidad de hogares con niños en situación de pobreza es tremenda y en nuestro sector lo vivimos particularmente y bueno, y vivimos esta contingencia que tiene un principio con un componente sanitario donde los aforos implican que se pierdan la mitad de los puestos de trabajo, cosa que nosotros no discrepamos y es por cuidar la salud pública, pero la salud pública la tenemos que cuidar entre todos. Entonces, si el Estado y la ciencia determina que hay un aforo determinado, que es lo que da garantías del cuidado sanitario en el marco de esta crisis de pandemia, lo que corresponde hacer simultáneamente a esto es generar políticas de seguridad social que cubran esos puestos de trabajo y esos trabajadores y trabajadoras que quedaron sin su lugar de trabajo, que además están percibiendo en el seguro de paro no la mitad de su ingreso como otros trabajadores, sino que en un sector donde parte importante del ingreso es el ingreso a partir de las propinas, está percibiendo un tercio, un cuarto de sus ingresos. Entonces hay una situación de emergencia económica y hasta alimentaria, pues nosotros comemos en el lugar de trabajo brutal, donde tenemos un sector que tenemos de 63.000 que éramos en gastronomía y hotelería, 33.000 hoy, incluidos los que están en el seguro de paro, que hace más de un año que están en el seguro de paro. Es una situación trágica y no hay una política pública y un encare desde la seguridad social que cubra esta contingencia y que abarque a todo el mundo. Todas las políticas son parcializadas, son
insuficientes y además dejan universos de trabajadores sin contemplar. Pablo, recién Sergio decía, bueno, ¿quién paga la crisis y quién no la está pagando? Desde el punto de vista económico, ¿es clara esta ecuación que él plantea? Bueno, hay gente que está pagando la crisis, lo que describía Fernanda, pero hay gente que dentro de la economía uruguaya no la está pagando, le está yendo bien a pesar de esta pandemia que nos impacta a todos y es mundial. Sí, hay las dos cosas. Yo creo que hay una cosa que hay que separar un poco. Hay un fenómeno que nos excede, que es la pandemia, que implica ya per se crisis global, aunque ya la crisis estaba en ciernes y simplemente es un gran catalizador de la crisis. En sectores, como decía Fernanda, del turismo, en Uruguay, las estimaciones son que entre el 60 y el 80% de caída de actividad a nivel global. Eso, la medida que por más que vos abras la frontera, si la gente no va a venir, es decir, hay toda una serie de elementos que son inevitables. Después hay unos que sí son evitables y otros que son hasta... Hay costos de la crisis que es profeso con medidas de política se hicieron pagar algunos sectores o no. Eso me parece que está bueno irlo analizando. Yo voy a ir solamente como tomando el ejemplo de Sergio para mostrar solo un caso, pero hay un caso que es muy claro, que decía el del agro. Ahí podemos condensar todo el paquete de problemas. Es un sector que tiene una ventaja, ¿no? El aislamiento social no le afecta tanto en el nivel productivo como puede ser en otros sectores. Es un sector que además tuvo un boom de precio nuevamente muy importante, ¿no? Nosotros, cuando surgieron los autoconvocados en el 2018, la soja estaba a 300, ahora está arriba a 500. Tiene como un 60-80% en algunos rubros de aumento de precio. En la carne tiene un aumento de precio. Se ha visto beneficiado. La demanda de alimentos no se ha visto retrotraída, además. Entonces tiene un conjunto de beneficios. Aumenta las exportaciones, aumenta la producción en volumen físico, sin embargo, firma pautas salariales a la baja. Creo que es el ejemplo más claro de cómo un sector que se ve beneficiado ni siquiera tuvo la decencia, digamos, de aumentarle el salario para redistribuir un poco el costo de la crisis. Yo creo que ahí es un ejemplo bueno. Pero después hay algunos datos que son alarmantes. Tenemos un déficit fiscal que aumentó muy poco. En Uruguay, si miramos los contextos de pandemia, solamente un 1.6 puntos del PBI de aumento, lo cual llegamos casi que a un 6% del PBI de déficit, y tenemos esa misma plata o más en fuga de capitales vía inversión de cartera de los Mayagoro, que como saben que la tasa de interés, el diferencial es mejor llevarlo afuera que acá, lo llevaron para afuera, digamos. Ahí tenemos otro ejemplo de unos que capaz que hicieron más o menos plata que el año pasado, pero independientemente de eso, pudieron sortear la crisis y encima ni siquiera no es que están volcando parte de esos excedentes para la redinamización de la economía nuestra. Yo creo que ahí tenemos como muchos casos y podrían citarse algunos otros. Nosotros trabajamos en la cooperativa nuestra, con otros compañeros, no es mi caso, yo no hago eso, con el sindicato farmacéutico. Por tanto, más o menos es una industria que yo no tanto, pero mis compañeros conocen muy bien. Y la farmacéutica fue otra de las grandes beneficiadas, ¿no? Tiene aumento de precios a nivel interno brutal, tiene un congelamiento de precios, pero acá aumentó el dólar, por tanto a nivel interno también le sirve, ¿no? Hubo una fuerte devaluación el año pasado, a principios de año. Tiene aumento de producción en volumen físico, sin embargo, disminuye la cantidad de puestos de trabajo muy levemente y firma un convenio que es de los mejores si miramos la ronda, pero es para empatar salario a posteriori. O sea que también vemos ahí que si bien afectó a grandes sectores de la economía, a la mayoría, por eso el PBI cae 6 puntos, ¿no? O sea, eso quiere decir que más o menos mucha gente, o mayormente la gente perdió, pero evidentemente no todos pierden y los que ganan no son a los que se les pide dar una mano a la hora de pensar como posible salida. A mí me parece que eso es muy importante, porque si no la pandemia se come como que no podíamos hacer nada y nos tocó esta desgracia. Sí, pero también había cosas para hacer y las cosas que se hicieron creo que justamente apretaron donde no había que apretar. Gustavo, desde la perspectiva de FUCBAN, de las cooperativas, de los cooperativistas, ¿cómo ven quién paga la crisis? Bueno, primero quiero felicitar al SINTEP por esta iniciativa, que me parece muy importante. Bueno, los cooperativistas son trabajadores y trabajadoras, entonces están sufriendo lo que los compañeros están planteando. Pero yo me voy a detener en un elemento. La crisis no es por la pandemia. Esto es fundamental. Acá el sistema capitalista viene de una crisis del 2008 donde no se puede reciclar. Esto es clave.
Una de las características del sistema capitalista es la posibilidad de reciclarse, pero desde el 2008 tienen el efecto mariposa, se apoyan distintos países. Esto es clave porque yo veo muchos analistas que comienzan a ver la crisis a partir de la pandemia. En realidad la pandemia precipita aún más una crisis que es la pandemia económica del sistema capitalista. Entonces, la pregunta acertadísima de este panel, ¿quién paga la crisis? La crisis la pagan las trabajadoras y los trabajadores, obviamente. Unos más, otros menos, pero obviamente. Y yo me voy a detener en lo siguiente. Cuando hablan del Maya Oro, ¿sabemos qué porcentaje son los Maya Oro de este país? El 1% de la población. El 1% de la población tiene el 50% del ingreso de la población más pobre. Y todos los pobres, si juntan la guita de ellos, ese 1% tiene esa plata. Esto es fundamental. Ahora, ¿esto vino por el COVID-19? ¡No! Esto ya estaba en el país instalado. Y está instalado. Entonces, traje algunos datos que me parecen importantes. Fíjense en vivienda, y oigan bien, todos los asentamientos irregulares del país, todos del país, entran en la superficie ocupada por 90 barrios privados. Insólito. Uno diría imposible, este está mintiendo. No, está comprobado. Y aún así, sobran 1.750 hectáreas los barrios privados. ¿Esto vino por el COVID? No, esto ya estaba instalado. La lucha de clases es riquísima en mostrarnos este tipo de cosas en forma permanente. Y del 1% nadie habla, hablamos de los pobres. Vos vas a la academia, ¿cómo son los pobres? Negros, blancos, celeste, amarillo, rojos, ganan 3 pesos. Hablemos de estos, que ahí están los que tú decías. La agroexportación, que se vio absolutamente beneficiada, la industria de la construcción, donde todos los oyentes, más los que estamos acá, lo estamos exonerando en 74 millones de dólares por año gracias a la ley de vivienda promovida. 74 millones de dólares dejó de percibir el Estado uruguayo por las exoneraciones a la industria de la construcción para que haga vivienda de 130 a 140 mil dólares. Entonces, está clarísimo quién está pagando esta crisis.